Ah, nomás, profe, que no está grabando. Bien, iniciamos la grabación. Entonces aquí tenemos una serie de fórmulas, repito para que quede la grabación. Todo esto marcado del 1 al 4, del 9 al 14, son fórmulas que vamos a estar utilizando hoy. Del 9 al 20, mejor dicho. Y más aún, las fórmulas 35 y 36 es lo que vamos a estar utilizando. Entonces, ¿qué quiero que lleven ustedes para ir a resolver la derivada? Que la derivada de x es 1 y nosotros marcamos que la derivada de x es 1. Entonces, vamos ahora a resolver todo ese ejercicio que está pendiente ahí. Estamos resolviendo suma o diferencia de funciones. Bien, ahora, la derivada de x nosotros dijimos que es 1. Entonces, 1 por menos 7 va a ser menos 7. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La derivada de una constante, ¿cuánto es? Si la derivada de x es 1, la derivada de una constante, ¿cuánto es? Es 0, ¿es cierto? Entonces, el 14 desaparece el derivado. Entonces, la función queda así, la derivada queda así. Esta es la primera derivada. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo hallar también... Profe. Sí. Se me cortó esa parte del 14. ¿Puede explicar otra vez esa parte, por favor? Sí, el 14 no tiene x, ¿es cierto? Es una constante, es un término independiente. Vamos al formulario, la fórmula número 1, fíjate. A es una constante, ¿verdad? Esta es primera fórmula. A puede ser una constante cualquiera. Y la derivada es 0. Entonces, la derivada de una constante, si no tiene la variable x, siempre va a ser 0. La derivada de x es 1, ¿verdad? Esas son fórmulas que quiero que retengan en su cabeza. Bien, voy a hallar la segunda derivada de esta función. Voy a hallar la segunda derivada, así para tener un ejemplo, nomás aprovechando las circunstancias. Quiero la segunda derivada, entonces f' de x. Entonces, multiplicamos también 6 por 2, nos da 12. Entonces colocamos aquí 12x. ¿Va a ser 12x nomás? Sí, porque acá queda 1. De 2 sacamos 1, queda 1. 1 tasa. La derivada de esta x es 1. ¿Estamos de acuerdo? Y 1 por 6 es 6. La derivada de una constante es 0. Entonces ya no ponemos nada en la segunda derivada. ¿Ven ustedes? Ah, ya. Ya entendí, profe. ¿Ya entienden? Bien. Y así le va a salir en selección múltiple el examen. Yo estoy queriendo tomarle el 6 de octubre, si no es el 6, el siguiente viernes, 13, por ahí es. Entonces, quiero tomarle un examen virtual de derivada. Entonces, esto es lo que van a ir. La respuesta va a estar ahí en la pantalla. Ustedes tienen que marcarme nomás cuál es. Y esto es lo que va a estar saliendo en el examen. Bueno, continuamos. Este Sí. PDF nomás podemos estudiar entonces ya para el examen Sí. virtual sería. Sí, así mismo. Ah, ok, está bien. Bueno, aquí nos dice, esa es la derivada, estamos en la derivada de la suma o diferencia de dos variables. Dos o más variables puede ser esto. Dos o más variables. Ese ya está. Pasamos ahora a la derivada del producto de dos funciones. Dos funciones que se multiplican. Producto quiere decir que se multiplican. Y esta es la fórmula número 35. Aquí está la fórmula 35. Ahí está la fórmula 35. Vamos a ir y vamos a analizar la fórmula 35. En nuestro material trae más complicado esto, pero vamos a utilizar nosotros la fórmula 35. Ahí va a ingresar Francisco. Bien, entonces, aquí ustedes pueden observar que tenemos u por b. Entonces, una función que se va a llamar u y la otra función que se va a llamar b. Y esa u va a ser un paréntesis y b puede ser otro paréntesis. Aquí tenemos u y aquí tenemos b. Entonces aquí, u por b. Entonces, vamos a hacer derivada de u por b más u por la derivada de b.
Esa va a ser la fórmula por la derivada de b. Entonces, esto es lo que vamos a usar. Yo voy a trasladar allá y vamos a utilizar esto que yo tengo en mi cabecita. Toda esta fórmula que está en el formulario, yo lo tengo en mi cabecita. Bueno, vamos a un ejemplo. Aquí está el ejemplo de la regla del producto. Acá está. Solamente que aquí no está resuelta. Aquí tenemos una función h a la x. Este va a ser para nosotros la u. Este va a ser la u y este va a ser la b. Entonces son dos uniones de términos, agrupaciones de términos. Entonces u por b. Bueno, voy a resolver este con ustedes aquí como un ejemplo. Voy a resolver. Bueno, antes de aplicar u por b, gente, permítanme resolver esto que está acá, que nos pide también nuestro material. Suma o diferencia. Ven usted acá hay una diferencia, ¿verdad? Y una suma en esta primera expresión. Aquí tenemos suma y diferencia. Aquí tenemos menos y aquí tenemos más. Entonces está mezclado. Vamos a resolver este y vamos a dejar al lado para que ustedes también puedan tener como ejemplo después. Entonces vamos a resolver ese. Rapidito vamos a resolver. Entonces este va a ser, ¿cuánto tenemos aquí de coeficiente? 1, ¿verdad? Entonces va a ser nuestro f' de x va a ser igual. 3 por 1 va a ser 3. Va a ser x al... ¿Cuánto va a ser? Cuadrado. Cuadrado. Correcto, correcto. La derivada de x, ¿cuánto es? ¿Recuerda? 1. 1. Y 1 por menos 4 va a ser menos 4. La derivada de una constante es 0, entonces ya no aparece en la derivada. Ok, ya está eso. La derivada de x3, vamos a ver, prima de x, va a ser, aquí tengo 1, entonces se multiplica 3 por 1, va a ser 3. X al cuadrado nuevamente. Muy bien. Vamos a buscar ahora la derivada de seno. Esta es una función trigonométrica. Vamos a buscar la derivada de seno. Vamos a ir al formulario y vamos a buscar ahí rapidito. Yo ya sé cuánto es la derivada de seno, pero ustedes qué van a hacer en el examen o lo que sea que se les presente un ejercicio. Entonces ustedes van a venir, van a buscar la derivada de seno y pueden observar ahí que es la fórmula número 17. Ya está, seno de x. La derivada de seno de x entonces es coseno de x. ¿Está bien? Entonces, esta fórmula es la que vamos a estar utilizando. Entonces, donde haya seno, vamos a reemplazar como coseno de x. Voy a ir otra vez a mi ejercicio. Aquí estamos. Bien, entonces, reemplazamos la derivada de seno a ser coseno, positivo coseno. Coseno de x. Ahí ya está. Vamos a derivar el último. Vamos a hacer la primera derivada. Aquí vamos a multiplicar 3 por menos 2 y nos da menos 6. El exponente, ¿cuánto queda? Quedaría 1 menos, ¿verdad? Entonces 3 menos 1 sería 2. Luego vamos a multiplicar 9 por 2. 9 por 2 es 18. Y va a quedar x, con exponente 1 tácito. La derivada de una constante es 0. 0. Ok, ahí ya queda. Ahí ya está. Entonces, pasamos ahora a la derivada de un producto. Y voy a trasladar aquí ese ejercicio de manera que podamos hallar. Voy a utilizar un verdecito. Entonces, h, x. Entonces, el primer ejercicio es 3x menos 2x al cuadrado por 5 menos, perdón, más 4x. Cerramos paréntesis. La derivada de un producto. La derivada de un producto. Entonces, este es nuestro ejercicio y vamos a derivar esto rápidamente. Vamos a aplicar la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Voy a colocar aquí.
La fórmula que nosotros tenemos ahí es, si tenemos una unión de U por B, U es un paréntesis y B es el otro paréntesis. Su derivada, la derivada va a ser entonces U derivada por B más U por B derivada. Bien, esto es más sencillo presentarlo así en la fórmula. Entonces, vamos a resolver aquí. La primera derivada, voy a poner, estamos trabajando en función de h, entonces voy a colocar h' de x va a ser igual. Este va a ser para nosotros la u y este va a ser la b. Correcto. Entonces nos dice la fórmula u derivada por b. Entonces la u viene a ser el primer paréntesis, 3x menos 2x2, derivada por b, que es el segundo paréntesis, y este no se deriva, acá se deriva el primer término. Luego tenemos el signo más, nos dice más, u por derivada de b. Entonces aquí tenemos más la u sin derivar, 3x menos 2x2 por la b derivada y 5 más 4x. Aquí se deriva la b, aquí se deriva la u y aquí se deriva la b. Bueno, ahora ¿qué nos resta hacer? Ya aplicamos la fórmula, ahora nos resta resolver las operaciones indicadas. Derivamos esto. ¿Y cómo se deriva esto? Aquí tenemos una recta, entonces se deriva por separado. Cada uno se va a derivar por separado. Entonces pregunto, ¿la derivada de x cuánto es? 1. 1, correcto. Entonces 1 por 3 va a ser 3. Luego tengo el signo menos. La derivada de esto va a ser 2 por 2, 4. El coeficiente se multiplica con el exponente y se le resta 1 al exponente, entonces queda 4. Bien, ya resolvimos esta derivada, queda así. Y bajamos esto porque esto no se deriva, esto no se toca, se queda así. Luego tenemos el signo más. Este primer paréntesis no se deriva, entonces ya bajamos directamente. Bajamos directamente. Pero aquí el segundo paréntesis vamos a derivar. La derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces no ponemos nada. Voy a poner aquí por la duda. 0, ¿verdad? Voy a borrar nomás. La derivada de esta x es 1 y 1 por 4 va a ser 4. Entonces solamente queda 4. De todo este paréntesis queda 4 positivo. Correcto. ¿Qué nos presenta la operación? Aquí tenemos una multiplicación y aquí también una multiplicación que debemos de resolver. Vamos a hacer una distributiva aquí. Entonces, voy a tomar el 3, voy a multiplicar por 5 y por 4x. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? H' de x va a ser 3 por 5 va a ser 15 y 3 por 4x va a ser 12x. Ahora vamos a tomar menos 4x y vamos a multiplicar con estos dos. Bien, menos 4x por 5 va a ser menos 20x. Y menos 4x por 4x va a ser menos 16x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? La distributiva. Se multiplicó profe. ahí los dos Sí, x sí, y de ahí salió el x cuadrado, sí. ¿verdad? Este menos 4x se multiplicó con este, primero nos da esto. Después menos 4x se multiplicó con 4x. Menos por más nos da menos. Y 4 por 4, 16. Y x por x, x cuadrado. ¿Está bien? Sí. Ahí está. Perfecto. Dejo así los colores para que ustedes verifiquen. Lo mismo vamos a hacer. Este 4 le tenemos que multiplicar por 3x. ¿Cuánto nos da? 12x, ¿cierto? Multiplicamos ese 4 ahora por menos 2x cuadrado. ¿Cuánto nos da? Menos 8x cuadrado puede ser al multiplicar. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer?
Una vez multiplicado todo, juntamos los términos semejantes. Vemos nosotros lo que tienen x cuadrado son esto y este. Los dos tienen signos contrarios. ¿Cuánto nos da? Empezamos con exponente, con el mayor exponente. Puede ser menos 24. Sí, profe. Signos iguales se suman, mantiene el signo. Bien, vamos a buscar ahora los que tienen x. Los que tienen x son, aquí tenemos 12 positivo, menos 20x y 12x positivo también. 24 positivo tenemos entre 12 y 12. Los positivos. De 24 positivos, voy a mostrarlo. Este 12 positivo más este 12 positivo, los dos marcados, son 24 positivos. Y le restamos a 24 menos 12x. ¿Cuánto nos queda? Positivo 4x, ¿es cierto? Y el término independiente, que es 15, que podemos bajar al final. Entonces bajamos 15 como independiente. Esta sería la derivada de un producto. ¿Estamos, gente? Este sería nuestro resultado. Allá. Ese sería el resultado. ¿Se está entendiendo, gente? Sí, profe. Bien. Estamos en la parte del producto. Bien. Ahora tenemos la derivada de un cociente. Tenemos la derivada de un cociente. Y ahí vamos a utilizar la fórmula 36. Vamos a ver la fórmula de un cociente. ¿Cociente por qué? Porque se dividen dos expresiones. Aquí se dividen las expresiones. Entonces, U dividido B, entonces su derivada va a ser todo esto. Va a ser U derivada por B menos U por derivada de B sobre B cuadrado. Bien, voy a trasladar la fórmula 36 de manera que yo pueda mostrarle la derivada de un cociente. Vamos a hacer entonces, este ejemplo aquí. Vamos a resolver un ratito. Este ejemplo. Bueno, entonces voy a trasladar aquí. Si yo tengo h de x igual a x2 menos 3 sobre 2x2. Bien. Este es nuestro ejemplo. ¿Cuál va a ser la fórmula? La fórmula 36. La fórmula 36, voy a colocar acá. Fórmula 36. Viene a ser U sobre B. Es decir, un cociente. Su derivada va a ser U derivada por la B menos U por B derivada sobre B cuadrado. Esa sería nuestra fórmula, la fórmula 36, F36. Bien. Esta fórmula es la que vamos a aplicar para resolver este ejercicio de cociente derivada de un cociente. Bien, entonces vamos a aplicar. La h' de x, es decir, la derivada de la h va a ser, coloco la fracción, la derivada de u viene a ser el numerador, esta es la u, y el denominador va a ser la b. Entonces, derivada de u por b, y b viene a ser el denominador. Menos nos dice la fórmula, u, que viene a ser el numerador, por la derivada de b, que viene a ser el denominador. Ahí derivamos la b. Aquí se deriva la u y aquí se deriva la b. Estamos así. Y en el denominador tenemos b cuadrado, es decir, 2x al cuadrado. Voy a elevar al cuadrado nuevamente. Bien, ya aplicamos la fórmula
tal como nos indica. Entonces, ahora nos resta resolver las operaciones indicadas. ¿Qué nos indica para realizar? Aquí nos indica que esta función tenemos que derivar. Bueno, ¿cómo vamos a derivar esa función? Esta derivada, vamos a multiplicar el 2 con el 1, va a ser 2. Voy a colocar entre paréntesis. Va a ser 2x. Le resto 1 al 2, me queda 1 tácito aquí. Entonces quedan 2x. La derivada de una constante es 0, entonces ya desaparece. Entonces se queda solamente 2x como la derivada de esta función. Correcto. La segunda función, la segunda parte, no se deriva, entonces se vuelve a copiar intacto. Colocamos el signo menos, esta parte no se deriva, se vuelve a bajar igual. Pero esta parte sí tenemos que derivar. Entonces multiplicamos el 2 con el 2 y nos da 4. Entonces nos da 4 y al exponente le restamos 1 y queda 4, nada más, 4x. Bien, acá resolvemos las operaciones que nos indican el denominador. Multiplicamos el 2 con el 2, el 2 elevamos al cuadrado, ¿verdad? El 2 al cuadrado va a ser 4. Y aquí este exponente 2 multiplicamos con este 2, potencia de potencia. Entonces vamos a tener 4x al cuadrado. Este 2 se eleva al cuadrado y este también se eleva al cuadrado por separado. De ahí sale esta respuesta. Bien. Ahí voy a dejar un poquito que me responda. Ahí. Entonces 4x a la cuarta. Queda así. Bien. ¿Qué tenemos en el numerador? Aquí tenemos nosotros una multiplicación aquí, ¿verdad? Y aquí aparte otra multiplicación. Vamos a resolver esas operaciones indicadas. Resolvemos las multiplicaciones y ya va a estar el resultado final. Aquí 2 por 2 es 4. Entonces colocamos 4. Un ratito. Entonces va a ser 4x. X por x2 va a ser x3. Colocamos este signo menos ahora. Y aquí vamos a hacer una distributiva. 4x vamos a multiplicar por 4x, por x2. Pero va a salir con el signo negativo por esa razón. Fíjense. Entonces va a salir menos 4x3. Porque x2 con x son, o sea que viene a ser x3. Al multiplicar los exponentes se suman. Multiplicamos este con este. 4 por 3 es 12x. Aquí tengo negativo y aquí negativo. ¿Cómo va a salir el resultado? Menos por menos nos da más. Entonces, por favor, cuiden este signo. Entonces aquí va a ser 12x. Bien. En el denominador vamos a tener 4x a la cuarta. Ustedes pueden observar esto. Esta expresión 4x3 se elimina con 4x3. Son valores iguales y de signos contrarios. Entonces se neutraliza. Entonces, ¿qué me sobra en el numerador? Me sobra 12x aquí. Y aquí nos sobra 4x4. Bien. Voy a restar. Voy a sacar esta x de aquí y vea, este va a quedar como 3. Estoy simplificando. 12 dividido 4, ¿cuánto nos da? Nos da 3. Y en el denominador va a quedar x3. Esta sería la derivada final de esta expresión. Se simplifica. Se simplifica. El 12 dividido 4 viene a ser el 3. Ya colocamos aquí. Y la parte de las variables, ¿qué pasó en la parte de las variables? La parte de la variable se resta. Voy a borrar esto porque
Así voy a dejar. Entonces aquí 12 dividido 4 va a ser 3 en el numerador y abajo va a quedar x3. Entonces así se presenta la respuesta. 3 sobre x3. Bien, vayamos rápidamente, tenemos muy poco tiempo ya. Profe, yo tengo una duda. Sí, ¿Por qué es 12x positivo? sí, te explico. Al multiplicar 4x, aquí voy a colocar, al multiplicar 4x con este me da negativo, ¿es cierto? Y al salir de este signo también le afecta a todo esto. ¿Está bien? Ahí está el signo. Al multiplicar 4x con x2 nos dio positivo, pero sale negativo por esto. Sale negativo 4x3. Y acá yo tengo dos signos menos para el 12. ¿Está bien? Porque este signo afecta al resultado final de esta parte. Porque es el signo del paréntesis. Está, hija. Gente, nosotros no podemos conectar otra vez. Esto ya se está cortando. Vamos a conectarnos en 15 a 20 minutos. Les paso la invitación ahora mismo. ¿Está bien? Dale, profe, gracias. Dale. Entonces, ustedes ya pueden salir. Yo voy a parar mi grabación. Y vamos a ingresar ahorita nomás. Chao, profe. Chao, chao. Nos vemos enseguida. Chao, profe. Chao, chao.